Adicional al método de los nodos, otra forma de analizar las estructuras es mediante el método de las secciones. Esta presentación tiene primero elementos de fuerza cero y luego el método de las secciones propiamente dicho. Los elementos de fuerza cero son aquellos que no soportan carga, es decir, en esta estructura, donde tiene una fuerza de 500, una fuerza P, está apoyado este sobre un rodillo y este sobre un pasador, y en este caso el elemento de fuerza cero sería este. ¿Por qué? Porque si yo analizo por el método de los nudos, analizo sumatoria de fuerzas en X, en este caso FE va a ser igual a ED. Pero si analizo sumatorias de fuerzas en Y, en este caso EB va a ser igual a 0, ya que no tiene ninguna fuerza o ningún elemento que llegue a ese nudo o que tenga un componente en Y. Entonces, en este caso, este es un elemento de fuerza 0. Es decir, la estructura soportaría igual estas mismas cargas y no es necesario tenerlo en cuenta. Los elementos de fuerza cero se usan para incrementar la estabilidad de la armadura durante la construcción y proporcionan un soporte adicional si se modifica la carga aplicada. Es decir, estos elementos, este elemento, estos elementos, pueden utilizarse primero por parte constructiva y la otra un soporte adicional, es decir, que en caso de que se modifique esta carga, aquí ya no tenga un peso, tenga otro diferente peso, otra diferente carga aplicada sobre esta estructura, este elemento también pueda trabajar, ¿no? También pueda resistir ya sea compresión o tensión, pero hasta que no se lo necesite, este elemento no va a tener ninguna carga, ¿no? Bien, dentro del método de las secciones, cuando se necesita encontrar la fuerza, la tensión o compresión en algunos elementos de una armadura o de una estructura, se puede utilizar el método de las secciones. ¿Qué es lo que parte el método de las secciones? Bueno, si yo tengo un elemento donde está aplicado tensión, entonces lo que hago es cortar y analizar cortar este elemento para analizarlo de manera separada, y en este caso al cortarlo se van a crear estas fuerzas internas de tensión que van a tener el mismo valor que estas, dado la tercera ley de Newton. En el caso de la compresión, de la misma manera, un elemento que está sometido a compresión, las fuerzas internas de compresión van a ser, en este caso, si es que se corta en este lugar, van a tener el mismo módulo, sin embargo van a tener el sentido contrario, ¿sí? Esto sería una parte del elemento y esta sería la otra parte del elemento. ¿Para qué se hace eso? Se hace esto de tal manera que se pueda analizar por separado o por secciones algunas armaduras o estructuras. Esto va a quedar un poco más claro cuando se analice o se vea los ejercicios. Bien, como ejercicio se propone determinar la fuerza en BC, CE y ED de la armadura e indique si los elementos están en tensión o compresión. Suponga que cada nodo es un pasador y considere P igual a 4 kN. Este es un ejercicio que previamente se realizó con el método de los nodos, y en este caso lo que se pide es determinar BC, CE y ED. Bien, para esto en primer lugar se hace el diagrama de cuerpo libre, que en este caso se incluyen todas las fuerzas, esto ya reemplazando P por 4 newtons, 8 kilonewtons, CY y CX, dado que este es un pasador, y DX, dado que este es un elemento simplemente de apoyo. Bien, en base a esto, a este diagrama de cuerpo libre, lo que se hace es, necesitamos sacar BC, CE y DE. Entonces se podría hacer un corte en este lugar. Bien, al hacer este corte A, lo que se hace es tomar en cuenta es este lugar, estos elementos,
y al momento de cortarlo, si yo asumo que estos están en tensión, debería generarse este diagrama de cuerpo libre, donde este sería FBC, FCE y FED, asumiendo que estos elementos están en tensión. Otra manera es hacer el mismo corte, haciendo este mismo corte, sin embargo se toma la otra parte de la estructura. En este caso, el diagrama de cuerpo libre de ese elemento sería este, en donde aquí sería FBC, FCE y FED. En este caso, todos estos elementos, esto si es que se uniría, quedaríamos con la misma estructura, y esto es lo que habíamos hablado antes acerca de las fuerzas internas, ¿no? Donde aquí está la tensión en FBC, y también FBC del corte B también está en tensión, al igual que las otras dos fuerzas. Bien, en este caso lo que se puede es analizar cualquiera de las dos secciones. Sin embargo, si analizamos el corte B y si hacemos las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, vamos a tener tres ecuaciones, y en este caso van a haber 6 incógnitas, por lo cual no se podría resolver. Recuérdese que en el método de los nodos solo se tenía 2, porque sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, dado que los momentos no existen, dado que las fuerzas son concéntricas y el brazo de palanca es igual a 0, por lo tanto no hay momento. Bien, en ese caso entonces, lo primero que hay que hacer en este corte A, lo primero que hay que determinar son los ángulos, dado que esos ángulos van a servir para determinar o estimar las componentes en X, en Y de FCE y de FED dentro de las sumatorias de fuerzas en X, en Y y sumatoria de momentos. La sumatoria de fuerzas en X en este caso va a ser FBC más FCE por seno de 63,43 grados más FED por coseno de 26,57 grados igual a 0. No se puede resolver más en este caso, simplemente se puede resolver el seno y coseno, y en este caso va a quedar una ecuación 1. Dentro de la sumatoria de fuerzas en Y, pues ya se va a incluir estas fuerzas de 4 kN y 8 kN hacia abajo, y quedaría menos 4 kN menos 8 kN más FCE coseno de 63,43 grados menos FDE seno de 26,57 grados igual a 0. Resolviendo un poco esta ecuación, quedaría la ecuación 2, 0,45 FCE menos 0,45 FDE igual a 12 kN. Bien, hasta ahí no se puede resolver demasiado, dado que aquí se tiene, bueno, FCE, FED y también se tiene FBC, entonces tengo 3 incógnitas con 2 ecuaciones. La otra ecuación se la obtiene de la sumatoria de momentos, que en este caso convendría hacerla en E, dado que se eliminaría FCE, FED y también la de 8 kN, dado que está en la misma línea de aplicación o de donde se requiere calcular el momento en E. Si se tomara con respecto a B, se eliminaría esta fuerza, se eliminaría la componente vertical de FCE, se eliminaría la componente vertical de FDE, sin embargo sí habría la componente horizontal de FCE y de FED. Y también se tendría la de 4 kN. Por lo tanto, lo más fácil sería de hacer sumatoria de momentos en E. Y en este caso quedaría menos FBC, sería esta menos FBC por 2, que es la distancia perpendicular, más
4 kilonewtons por 4 metros, que sería la distancia perpendicular. En este caso, despejando, quedaría FBC igual a 8 kilonewtons en tensión. Y utilizando este FBC de 8 kilonewtons y al reemplazarla aquí en la ecuación 1, se tendría ya una ecuación que tiene dos incógnitas y esta también de dos incógnitas, por lo tanto se podría resolver. En este caso, les invito a detener el video y hacer los cálculos para ver si da los resultados. FCE quedaría 8,84 kilonewtons en tensión y FED sería igual a menos 17,83 kilonewtons en compresión. Es decir, FED sería igual a 17,83 kilonewtons en compresión. Entonces, la única tensión en este caso se habían supuesto de que estos tres elementos estaban en tensión. Sin embargo, FED no está en tensión, sino está en compresión, por lo tanto debería estar el sentido contrario. Bien, en este ejercicio lo que se pretende determinar es la fuerza en EF, BF y BC de la armadura e indicar si los elementos están en tensión o compresión. Considere P igual a 800 libras. En este caso lo que se quiere es calcular es este EF, BF y BC. Si quisiéramos incluir a todos estos tres elementos, deberíamos hacer un corte. Se debería hacer directamente dos cortes, ya que no se podría hacer un solo corte. Se podría hacer este primero para poder determinar estos elementos y se podría hacer otro corte en este para poder determinar estos otros tres elementos. Supongamos que se quisiera determinar AF, BF, EF, BD y CD. Y se quisiera hacer un corte en este sentido. Sin embargo, no se lo pudiera hacer, dado que se va a tener 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas y solo se tienen 3 ecuaciones. A pesar de que en este caso BE va a ser igual a 0, dado que es un elemento de fuerza 0. Sin embargo, el número de ecuaciones sería insuficiente para el número de incógnitas que se tiene. Entonces, bien, lo primero que hay que hacer para tratar de llegar a la resolución es el diagrama de cuerpo libre. En este caso ya reemplazar lo que es el valor de P de 800 libras. Aquí D se generan dos reacciones, dado que es un pasador. Recuerden que esta puede estar, en este caso se elige en este sentido, sin embargo pueden estar en cualquier otro sentido. CX también puede ser en este sentido o en el otro sentido, y ya cuando salga el resultado ahí se puede decir cambiar el sentido o no. Bien, entonces para determinar este tipo de fuerzas lo que hay que considerar es, bueno, en este caso hacer dos cortes, dado que no se puede hacer un solo corte para encontrar esto y este. No podría cortarlo de esta manera. Debería ser dos cortes. Si lo cortara así, en este caso BF va a ser 0, pero tendría este y no tendría este. Se puede hacer en algunos casos, se puede hacer elementos combinados con el método de las secciones y luego el método de los nudos. En este caso lo que se puede hacer es cortar aquí, cortar aquí, cortar aquí, y me quedaría, conozco este, y podría calcular por el método de los nudos, aquí, haciendo el método de los nudos en B, podría calcular y bueno, que no se necesita, pero sí que sí es lo que se lo pide. Bien, entonces, para calcular con respecto a lo que habíamos hablado anteriormente, era hacer un corte A y un corte B. El corte A se va a determinar las fuerzas EF y BF, y con el otro corte se va a determinar la fuerza BC. Bien, dentro del corte A lo que va a quedar en el diagrama de cuerpo libre sería, si se corta aquí,
se va a asumir que están en tensión, FEF, la FBE también en tensión y la FAB también en tensión. Entonces, al igual que la anterior, conviene tomar esta parte, no la otra que queda, dado que si tomo en cuenta la otra, me quedarían, aparte de estas tres incógnitas, me quedarían estas otras tres, serían 6 y solo se tiene 3 ecuaciones disponibles. Bien, con este corte A, lo que se hace es el mismo análisis anterior, que sería sumatoria de fuerzas en X. En este caso sería igual a BF, BEF más BF por el coseno de 45 más FAB, y no se tendría ningún otro más. ¿Por qué es 45? Dado que tiene la misma valor en X, es el mismo valor en Y, por eso es 45 grados. En este caso no se puede resolver nada, simplemente resolver el coseno de 45 grados y ahí se tendría la ecuación 1. Sumatoria de fuerzas en Y, en este caso quedaría menos 500 libras, que está hacia abajo, menos 800, que es este valor de P, menos 800 libras. Aquí se tiene esta componente de FBF hacia abajo por el seno de 45 grados. Y en este caso sí se puede resolver, entonces FBF quedaría menos 1838,48 libras, lo que significa que FBF es 1838,48 en compresión, es decir, la dirección inicial que se considera este vector fuerza o esta tensión no es en ese sentido, sino es en el sentido contrario. Con esto, aunque se reemplace este BF aquí, aún hay otras dos ecuaciones que no se han resuelto, y para eso se utiliza una tercera ecuación que es sumatoria de momentos. Y en este caso conviene hacer sumatoria de momentos en F, dado que ahí se eliminarían estas fuerzas, todas estas fuerzas, y podría calcular F a B. Sin embargo, si tomara en cuenta o si considerara la sumatoria de momentos en A, en este caso, tendría estas otras tres fuerzas, ¿no? Y con estas tres fuerzas, esta aquí es conocida y estas dos desconocidas, podría tener una ecuación con dos incógnitas más esta de acá, o incluida esta de acá, ya podría resolver el sistema. Sin embargo, es más fácil hacer sumatoria de momentos en F. También se podría hacer sumatoria de momentos en otros puntos que están no dentro de este corte, sino en el otro corte más acá. Se podría hacer una sumatoria de momentos en este punto o sumatoria de momentos en este otro punto. Y en este otro punto se eliminaría esta fuerza y me quedaría esta fuerza y esta fuerza, con lo cual podría calcular cuál es el valor de FEF, ¿sí? En este caso se propone o se hace estimar la sumatoria de momentos en F para eliminar todas estas fuerzas de 500 libras de FEF y FBF. Entonces quedaría FAB multiplicado por los 3 pies, que sería la distancia perpendicular desde F hasta la fuerza de A hacia B, más 800 libras por 3 pies. En este caso se puede despejar y FAB sería igual a menos 800 libras, lo que significa que FAB es 800 libras en compresión. Es decir, este FAB no tiene este sentido, sino tiene el sentido contrario. Con este FAB ya se puede reemplazar en la ecuación 1, y al reemplazar en la ecuación 1, dado que ya se tiene FBF, se puede obtener FEF, que era lo que se solicitaba, FBF y FBF. Entonces se tendría como resultado que FED
es igual a 2105,32 libras en tensión. Bien, ahora no se ha terminado el ejercicio, dado que todavía falta calcular BC, y BC se lo calcula utilizando el otro corte, el corte B. Bien, el corte B generará este diagrama de cuerpo libre. En este caso va a quedar la fuerza ED, la fuerza FB y la fuerza BC. En este caso se han elegido todas en tensión. Sin embargo, como ustedes saben, el signo, si es que es signo negativo, nos determinará si fue elegida correctamente desde un inicio el sentido de las fuerzas o de las tensiones. Bien, con esto de aquí se hace la aplicación igual de sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, todo esto igual a 0 dado que están en equilibrio, y quedaría como resultado la sumatoria de fuerzas en X sería FED más FBD por el coseno de 45 grados más FBC. Estas de aquí no tienen componentes en X, perdón. Se puede resolver algo, simplemente el coseno de 45 grados y se tendría la ecuación 1. Bien, por otro lado, la sumatoria de fuerzas en Y sería menos 500 libras, menos 800 libras. En este caso sería más FBD, seno de 45 grados. Y con esto, al despejar FBD, quedaría como resultado 1838,48 libras en tensión. Bien, ahora no se podría, si se reemplaza esto, al igual que en el corte A, si se reemplaza en la ecuación 1, todavía nos quedan dos ecuaciones más por resolver. Entonces, lo que hay que hacer es hacer la sumatoria de momentos. En este caso convendría donde se tiene mayor número de incógnitas, que sería en B. Entonces esta sumatoria de momentos en B sería FED multiplicado por 3 pie más 500 libras multiplicado por 3 pie más 800 multiplicado por 6 pie. En este caso se puede despejar directamente FED y quedaría como resultado 2100 libras en tensión, lo que significa que ha sido adecuadamente considerado, adecuadamente tomado el sentido de esta fuerza FED. Con el cálculo de FED y de FBD se puede reemplazar en la ecuación 1 y se tendría como resultado FBC. Y quedaría FBC menos 3405,32 libras, lo que significa que sería 3405,32 libras en compresión. Por lo tanto, el sentido de FBC no es en este sentido, sino en el otro sentido. Ahora bien, si se quisiera utilizar estas fuerzas, se debería cambiar el sentido de estas fuerzas en algún nudo, debería cambiarse el sentido previamente a ser utilizadas. Bien, como ejercicio se propone determinar las fuerzas de los elementos CD y BE de esta armadura, en la que está sometida a una carga del viento que ejerce fuerza horizontal, que sería esta de 300 libras. Bien, se quiere calcular CD, que sería esta, y BE, que sería esta. Bien, aquí lo que se podría hacer es hacer un corte para hacer en una sola, hacer corte en este sentido, y al hacer el corte en este sentido hay que pensar que, bueno, si hago este corte voy a tener una ecuación, una incógnita, otra incógnita, otra incógnita, y aquí también tendría otras dos incógnitas. Por lo tanto, tendría
5 incógnitas y solo 3 ecuaciones. Nótese que BD, en este caso, si analizo el punto, este punto D, este elemento es elemento de fuerza 0. Y quedaría 1, 2, 3, 4 incógnitas y solo 3 ecuaciones. La otra se podría tomar esta de acá, que en este caso se tendría 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, tampoco podría resolverse. Otra forma sería de considerar alguna otra división, que podría ser tal vez esta de aquí, y con esto se podría tener 1, 2, 3 si es que se toma esto. Ahí se tendría 3 incógnitas y 3 ecuaciones, con lo cual sí se podría resolver para obtener BE. Y para calcular el otro, el CD, podría utilizarse este mismo, podría utilizarse, dado que este es elemento de fuerza 0, pues se podría utilizar directamente para calcular también CD.